Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mi nombre es Elodie. Toda mi vida he cuidado de mi hermana pequeña, Clara. Era una niña cuando perdimos a nuestros padres en un accidente de coche. Yo tenía 19 años, ella 14. En un instante, todo cambió. Nuestros padres, quienes nos habían protegido, amado y apoyado, ya no estaban. Éramos solo nosotras dos, y yo tenía la gran responsabilidad de velar por ella, de protegerla a toda costa. Los años siguientes fueron difíciles. Me vi haciendo malabarismos con varios trabajos para pagar el alquiler, comprar comida y asegurarme de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Dejé de lado mis sueños, mis ambiciones y mis deseos personales. Ya no tenía espacio para mí. Cada decisión, cada sacrificio, era por ella. Clara necesitaba una vida mejor que la mía, una vida sin el dolor que yo había sentido al crecer. Era mi misión, mi promesa. Recuerdo las noches en que, cansada, me dormía frente al televisor, con el sonido de las lavadoras de fondo, mientras Clara dormía en su habitación, con la cabeza llena de planes e inocencia. Ella era mi prioridad. E incluso cuando me sentía agotada, siempre encontraba un poco de fuerza para ofrecerle lo que necesitaba, un abrazo, una sonrisa, un consejo. Quería que creciera sabiendo que siempre podía contar conmigo, aunque solo me quedara mi amor y mi protección. Luego estaba David. Cuando lo conocí, casi había olvidado lo que era sentirse deseada, querida y admirada. David llegó a mi vida como un rayo de sol tras años de lluvia. Era guapo, cariñoso, inteligente e infinitamente dulce. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura, vista y amada por quien era, sin las cicatrices del pasado. Sentí como si el destino me recompensara por todo lo que había sacrificado. David se convirtió en mi roca, en quien podía apoyarme sin miedo. Era sólido y reconfortante. Recuerdo nuestras largas conversaciones, nuestras risas compartidas, los momentos en que me miraba como si fuera la única persona en el mundo que le importaba. Y Clara también lo adoraba. A menudo decía que era el hermano mayor que nunca tuvo, y yo pensaba que era una suerte para ambos haber encontrado a alguien tan bueno. Ella lo respetaba, y yo pensaba que le aportaba la estabilidad que ella también siempre había buscado. Nos casamos bajo un cielo primaveral, como en un cuento de hadas. El aire era dulce y el aroma de las flores frescas parecía envolverlo todo. Clara fue mi dama de honor, radiante, conmovida, con los ojos brillantes de felicidad. Ese día, no era solo mi hermana, era quien había compartido mis sueños y mis sacrificios. Éramos una familia. Nada podría romper eso. Pensé que esta felicidad, esta complicidad, duraría para siempre. Pero no había visto la pequeña semilla de celos que germinaba en su interior. Tras su radiante sonrisa, sus elogios y sus tiernos gestos se escondía otra verdad, más oscura, más insidiosa. Una parte de ella deseaba lo que yo tenía, David, ese pilar que tanto había deseado. Al principio todo estaba bien. Clara venía a visitarnos a menudo. Traía consigo su energía, su alegría de vivir. David la felicitaba, reía con ella, escuchaba atentamente sus historias de infancia. Le ofrecía la misma amabilidad que a mí, y no le veía nada malo. Al fin y al cabo, era simplemente hermandad. Pero poco a poco, se apoderó de mí una inquietud. Un silencio denso que no podía explicar. David, normalmente tan abierto, se volvía extrañamente distante después de sus visitas. Sus sonrisas parecían un poco forzadas, sus miradas más evasivas. Se lo conté, pero me dijo que era solo cansancio, que el trabajo lo estaba agotando. Le creí. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa podía haber pensado? Clara, en cambio, siempre tenía una excusa para quedarse un rato más. Decía que necesitaba hablar con David, asegurarse de que todo estuviera bien. Pero cada vez, percibía algo incongruente en su actitud, como si intentara inmiscuirse más en nuestras vidas, nuestro espacio, nuestra relación. Luego quedé embarazada. Ingenuamente creí que Clara estaría encantada. Me traía la comida, me masajeaba los pies cuando me quejaba de dolor y me ayudaba a organizar la casa. Pero todo esto estaba teñido de una extraña insistencia. Se entrometía cada vez más en mi vida diaria.
Se acercaba demasiado a David, haciendo gestos demasiado familiares, demasiado cariñosos. Actuaba como si todo esto fuera normal, como si siempre hubiera formado parte de nuestra intimidad. A veces la veía dirigirle a David miradas insistentes, casi posesivas, como si esperara algo de él. Lo miraba de una forma que me era desconocida, como un amante secreto, y me causaba una ansiedad indescriptible. Pero estaba cansada, agotada por el embarazo, emocionalmente frágil. Estaba atrapada en el torbellino de los preparativos para la llegada de nuestro hijo, y me convencí de que estaba siendo paranoica, de que mis dudas eran producto de mi ansiedad y vulnerabilidad. Me dejé cegar por la idea de que mi hermana, mi propia hermana, jamás tendría esos pensamientos. Pero en el fondo, algo me decía que no era normal. Esas pequeñas cosas que se me escapaban, esos gestos furtivos, esas sonrisas demasiado persistentes. Había una tensión, una insinuación. Pero no tuve el valor de afrontar la verdad. Y, sobre todo, no quería creerla. Un día llegó Clara llorando. No sé por qué tuve esta sensación incluso antes de que cruzara la puerta. Quizás estaba en sus ojos, o en el aire que había cambiado de repente. Había algo pesado, algo roto, como si el aire mismo estuviera saturado de secretos. Entró con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Se sentó en el sofá, sin decir palabra, con el rostro agachado. Un silencio denso se hizo entre nosotros, un silencio que no pude romper, a pesar del torbellino de pensamientos que me azotaban la cabeza. Busqué su mirada, pero no me miraba. Parecía perdida, como si buscara sus propias palabras, como si no supiera ni por dónde empezar. Entonces ella me miró y vi el dolor en sus ojos. Elodie, lo siento, pero ya no puedo ocultártelo. Hizo una pausa, obviamente buscando la forma correcta de expresar lo que estaba a punto de suceder. No dije nada, porque en el fondo sentía que lo que estaba a punto de decir cambiaría mi vida para siempre. Tenía miedo. Un miedo visceral que me paralizó, pero no me moví. Me quedé allí, como una roca contra la que pronto se estrellarían las olas del horror. David te está engañando. El suelo cedió de repente bajo mis pies. Fue como una puñalada en el pecho. Un dolor tan agudo que, por un instante, me dejó sin aliento. El corazón me dio un vuelco, luego dos, luego 1000. Un tumulto infinito me llenó la cabeza. La habitación me daba vueltas, como si todo lo demás hubiera desaparecido y solo yo quedara, sola, en el centro de esta terrible revelación. La miré fijamente, incapaz de hablar. Era como si se me hubieran escapado las palabras, como si tuviera la garganta atada con una cuerda invisible. Quise gritar, pero no me salió la voz. Estaba paralizado por la incredulidad, el dolor y la sensación de ser traicionado, destrozado, reducido a la nada. Ella continuó, interrumpida por sollozos, sus lágrimas cayendo como lluvia fría sobre sus manos temblorosas. Lo vi, Elodie. Lo vi besar a una mujer. Fue ayer, al salir del trabajo. Estaban tan cerca. ¿Tan cerca? ¿Cómo? Como si nunca hubieran sido otra cosa, solo amantes. Se besaron como si no existieras. Se detuvo, incapaz de continuar. Un silencio denso llenó la habitación. Tenía las manos apretadas alrededor de las rodillas, los dedos tensos. Cada palabra que pronunciaba era como un martillazo en mi cráneo, rompiéndome el corazón en 1000 pedazos. Me entregó su teléfono y vi la imagen. Una foto borrosa, mal encuadrada y apresurada, pero lo suficientemente nítida como para reconocer a David al instante. Allí estaba, en brazos de otra mujer, su cuerpo apretado contra el suyo, sus cabezas inclinadas una hacia la otra. Sus labios se rozaban. Ese beso fue una bofetada. Fue el borrado de todo lo que había creído, de todo lo que había construido. Cerré los ojos, intentando desesperadamente contener las lágrimas, pero caían a mi pesar, calientes y amargas, rodando por mis mejillas como un torrente incontrolable. Todo mi ser estaba destrozado. Esta foto, este momento congelado en el tiempo, no era más que un espejo roto de mis ilusiones. David, mi David, me había traicionado. Me había engañado. Ni siquiera me tomé el tiempo de pensar, de preguntarme, de intentar comprender. El dolor era demasiado intenso. Demasiado repentino. Me abrumaba, me sofocaba, y solo podía gritar.
Gritar para exorcizar el dolor, para ahuyentar la ira, para expulsar la injusticia que me carcomía. Me levanté de repente, con los brazos extendidos y la voz quebrada por el dolor. Me mentiste. Todo este tiempo me mentiste. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo te atreves? Ni siquiera vi sus ojos. No vi sus gestos de súplica, ni sus disculpas intentando abrirse paso entre el caos. Solo vi la imagen de David y este desconocido, su abrazo me atravesaba. Quería correr hacia él. Quería confrontarlo de inmediato, enseguida. Pero no podía. Todavía no. Primero tenía que entender por qué, comprender el alcance de esta traición. ¿Por qué me había hecho esto? ¿Por qué me había dejado en la oscuridad? Clara me suplicó, me llamó, pero no la escuché. Intentó explicar, justificar a David, decir que había actuado por debilidad, que se arrepentía, pero no quise escucharla. Ya no podía mirarla, ni hablarle. El dolor me asfixiaba. La amargura me abrumaba. Me fui furioso, perdido, dispuesto a romperlo todo. Lo único que importaba era que me habían arrebatado la verdad con mentiras. Y nada podría arreglar eso jamás. Al día siguiente me fui. A la mañana siguiente, todo había cambiado. El viento, que parecía empujarme en una dirección que aún no comprendía, me obligaba a irme. Recogí mis cosas en silencio, con el corazón latiendo dolorosamente en mi pecho, rompiéndose con cada latido. Ya no tenía un lugar en mi casa, ya no quería respirar el aire cargado de traición y dolor. Las paredes que una vez me tranquilizaron se habían convertido en espectadores silenciosos de mi sufrimiento. Partí sin saber a dónde iba, pero una cosa sí sabía, no podía quedarme allí. No en ese lugar donde los recuerdos de David, nuestros sueños compartidos, se habían hecho añicos. Fui a casa de Sofie, una amiga de la infancia, la que sabía cómo darme un poco de consuelo, un poco de paz. Solo lo suficiente para dar a luz, me dijo. Eso sería todo, unos meses. Pero incluso un minuto parecía insoportable. Dejé mis cosas en su habitación de invitados, con la mirada vacía y el corazón hecho cenizas. Sentía que flotaba en un océano de dolor, como si no fuera más que una sombra. Y no era solo la traición lo que me asfixiaba, sino también la incertidumbre, la idea de que todo en lo que había creído, el amor, la fidelidad, la familia, se había derrumbado. Me aferré a Noah, a mi bebé que crecía en mi interior, con la esperanza de que su inocencia me trajera un poco de luz en esta noche interminable. Unos meses después, Noé ya había nacido. Pensé que lo peor había pasado, que había logrado reconstruirme a pesar del dolor. Pero la verdad, como una sombra persistente, estaba a punto de resurgir. Una amiga en común me llamó con la voz temblorosa por la sorpresa. Parecía presa de una agitación que me dejó helado. Elodie, no te lo vas a creer. Vi a Clara y a David juntos en un restaurante. Parecían una pareja de verdad. Era inimaginable. Ante estas palabras, mi corazón se paró. Sentí un frío gélido, como si el suelo volviera a ceder bajo mis pies. Clara y David juntos de nuevo, después de todo lo sucedido. ¿Cómo era posible? Mis pensamientos eran un caos, chocaban, se desmoronaban. No podía creerlo. Simplemente no podía. Pero el dolor me impulsó a actuar. No podía quedarme ahí dudando de mí mismo. Tenía que verlo con mis propios ojos. Tenía que entender. Me puse el abrigo, respiré hondo y me fui. Fui a comprobarlo yo mismo. Al llegar al restaurante, con el corazón latiéndome con fuerza, busqué a esas dos figuras familiares. Recorrí con la mirada el salón, las miradas furtivas, las conversaciones susurradas, hasta que los vi. Allí, al fondo, mi hermana y David, sentados juntos, enfrascados en una conversación silenciosa. Me quedé allí, en la sombra de la ventana, observando a través del cristal empañado, como espectador de mi propia tragedia. Clara, radiante de felicidad, acarició la mano de David, como si el gesto fuera normal, como si todo estuviera bien, como si el mundo no hubiera sido devastado por su traición. ¿Y David? David, a quien había amado más que a nada, quien había sido mi pilar, el padre de mi hijo, no era más que una sombra de sí mismo. Su mirada era vacía, absurda, resignada. Parecía perdido, como un hombre sin alma, sin identidad.
Estaba allí, físicamente presente, pero mentalmente ausente, como si el peso de sus decisiones lo hubiera envuelto. No había amor en sus gestos. Ni pasión. Solo resignación, como un hombre roto, aplastado por la culpa, el miedo, la impotencia. ¿Y Clara? Clara ni siquiera parecía verlo. Estaba demasiado ocupada alimentándose de su victoria, del dolor que yo había sentido. Fue manipulación, una victoria bien calculada. Me quedé allí, paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza. La verdad, por fin, se había revelado ante mí, con una claridad aterradora. No se trataba de un simple adulterio. No era solo un error. Era una conspiración, un plan meticulosamente orquestado. David no era el hombre que yo creía. Se había rendido, había sucumbido a la debilidad. Y Clara, ella era la maestra del juego, la manipuladora que lo había orquestado todo desde las sombras. Había convertido mi vida en una pesadilla. Contraté a un detective privado. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que ser revelada. No podía dejar esta traición en el limbo, no podía permanecer en el limbo. Quería saberlo todo, cada detalle, cada movimiento, cada palabra intercambiada entre ellos. El detective me dio un informe con todo detalle. Las reuniones secretas, los mensajes intercambiados, las llamadas clandestinas. Y la foto que Clara me había enseñado, la que me había destruido. Era un montaje. Una manipulación cuidadosamente preparada. La mujer de la foto ni siquiera era colega de David, no era más que una actriz que habían contratado para la toma. Era un montaje, una ilusión perfectamente diseñada para destruirme. Cada detalle estaba calculado, cada movimiento orquestado para hacerme creer una verdad que nunca existió. ¿Y David? David se había rendido. Después de mi partida, después de mi dolor, se había dejado absorber por la culpa. Se sentía perdido, sin mí, pero no había encontrado la fuerza para reencontrarme. Era prisionero de sus propios errores, de su propia vergüenza. Se había rendido ante Clara, no por amor, sino por debilidad. Y en su mirada vacía, vi la verdad. No era un hombre roto por el amor de otra. No, estaba roto por su propia resignación. Clara había ganado. Ella lo había calculado todo. Había destruido mi vida, mi familia, mi confianza en el amor. Había ganado, y aquí estaba yo, devastado, sin saber cómo reconstruirme. Había manipulado los hilos de mi vida, me había arrebatado la esencia misma de lo que creía más preciado. Y ella lo había ganado todo. Durante semanas me quedé sola, devastada. Había días en los que ni siquiera salía de la cama. En los que cada respiración me parecía un esfuerzo sobrehumano. En los que cada recuerdo, cada carcajada, cada mirada intercambiada, volvía para atormentarme con una crueldad insoportable. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? ¿Cómo no había visto las señales? Las miradas envidiosas de Clara, sus gestos inapropiados, su insistencia en formar parte de mi mundo. El dolor era tan grande que a veces me daban ganas de gritar hasta quedarme sin voz. No era solo a David a quien había perdido. Era parte de mí, parte de mi pasado, de mi inocencia, de mi capacidad de creer en los demás. La traición de Clara resonaba en mí como una herida más profunda que cualquier otra. Mi propia hermana. A quien crié como hija, por quien lo sacrifiqué todo. ¿Cómo podía albergar tantos celos, tanto veneno, hacia mí? Quería venganza. Lo pensé, sí. Contarle a todo el mundo lo que había hecho. Exponerla a la luz del día, hundirla como ella me había hundido a mí. Quería que sintiera el mismo dolor, la misma soledad, el mismo pozo sin fondo en el que me había hundido. Imaginé 100 escenarios de venganza, cada uno más cruel que el anterior. Pero mientras alimentaba estos oscuros pensamientos, a veces recurría a Noé. Mi hijo. Mi milagro. Lo veía dormir en su cunita, con sus pequeños puños apretados en gestos inocentes, su respiración suave y apacible. Y allí, en medio de la noche, en ese silencio suspendido, la verdad se me apareció. No quería criar a mi hijo con odio. No quería que heredara mi ira, mis heridas. No quería que su mundo se viera contaminado por las traiciones de quienes deberían habernos amado. Mi hijo merecía algo mejor. Merecía una madre fuerte e íntegra,
capaz de transformar su dolor en sabiduría. Así, lentamente, laboriosamente retomé mi vida en mis manos. Fue un trabajo lento y doloroso. Como pegar un jarrón en 1000 pedazos, sin estar seguro de recuperar su forma original. Pero cada día, por Noé, por mí mismo, recogía un fragmento de mi alma y lo reconstruía. Corté todo contacto con Clara y David. Sin explicaciones, sin gritos, sin más lágrimas. El silencio fue mi única respuesta. Los borré de mi vida como una zarza venenosa de un jardín. No para olvidarlos, sino para no darles más poder para hacerme daño. Me mudé a otra ciudad, un lugar donde nada me recordaba ese doloroso pasado. Cambié de trabajo y volví a empezar desde abajo, con humildad. Pero esta vez, cada paso adelante fue un triunfo silencioso. Reconstruí mi vida pieza por pieza, con paciencia, con dolor, pero sobre todo con amor para mi hijo. Cada sonrisa de Noah, cada carcajada, cada primer paso, cada mamá incómoda me recordaban por qué había luchado. Porque seguía luchando. Hoy, años después, por fin soy feliz. No una alegría deslumbrante e irreal, sino una paz profunda y sólida. La que llega cuando has vivido el infierno y has salido airoso. Conocí a alguien, un hombre gentil y sincero, que supo amar mis cicatrices en lugar de huir de ellas. No intentó reemplazar a David. Simplemente caminó a mi lado, día tras día, con respeto y ternura. Un amor verdadero. Auténtico. Un amor que no se puede comprar ni robar. Noah creció en un hogar iluminado, rodeado de amor sincero. No conoce las sombras de mi pasado, solo la fuerza de lo que hemos construido juntos. En cuanto a Clara, a veces conocidos en común me hablan de ella, susurrando, pensando que quiero saber. Sé que finalmente perdió a David. Su relación, construida sobre la traición, la culpa y las mentiras, se desmoronó lentamente, como un castillo de arena bajo la marea. Un amor nacido de la traición está condenado al colapso. David se fue, agotado, incapaz de soportar la farsa. ¿Y Clara? Clara cosechó lo que había sembrado. Y a pesar de todo lo que me quitó. Mi infancia compartida, mis recuerdos, una parte de mi futuro. A pesar de todo lo perdoné. No porque se lo mereciera. No. Pero para mí. Porque me negué a permanecer prisionera de mi ira. Porque quería que Noé conociera a una madre libre, fuerte y recta. El perdón no fue una debilidad. Fue mi victoria definitiva. Porque hoy, Clara pertenece al pasado. Y sigo adelante, con el corazón ligero, hacia un futuro que nadie jamás podrá robarme otra vez.